nuestra cartilla nos propone en este día que reflexionemos en torno al bautismo como inicio del camino de la fe. Tendríamos que pensar que precisamente esta propuesta de este segundo tema nos invita a que reflexionemos o evoquemos al menos el texto del Evangelio de San Mateo, por ejemplo, en el capítulo 28, donde nos encontramos con que al final de este capítulo 28, el evangelista Mateo nos propone el mensaje o misionero del Señor: vayan y anuncien el Evangelio, y al que crea, bautícenle. Y allí nosotros encontramos entonces un proceso. El discípulo de Jesús ha creído en la resurrección y por eso ahora escucha obedientemente a Jesús y va y le sirve. ¿Y de qué va a hacer el discípulo? Pues va a ir a hablar de lo que él ha experimentado, la presencia de Jesús, lo que le revela a Jesús, que es el reino y el amor de Dios. Y precisamente este discípulo ahora se sabe enviado por Jesús. Vaya y anuncie. Y cuando anuncia al otro, si el otro decide en su libertad creer, que celebre esa adhesión a la persona de Jesús por el bautismo. Y nosotros podríamos creer que llegar a celebrar los sacramentos es la meta de la vida cristiana, y no es así. El bautismo inaugura un camino de vida plenamente cristiano, es decir, nosotros al celebrar los sacramentos somos llamados a vivir en comunidad todo el resto de nuestra vida en compañía de Jesús. Y podríamos pensar que el bautismo nos abre un camino doble. Primero, cuando yo me bautizo es consecuencia de la fe y comienzo ahora con seriedad un camino de discipulado. Yo debo permanecer a la escucha del Señor y debo aprender del Señor y debo aprender a vivir según la propuesta del Señor. Ese podría ser la primer vertiente de este camino, consecuencia del bautismo. Una vez bautizado, yo me siento llamado a fortalecer mi relación con el Señor y a crecer en la fe en el Señor. Y esto implica que yo debo aprender a escuchar al Señor, a mantener mi mirada fija en Él. Y lo segundo es que precisamente consecuencia de conocer al Señor, yo tendré naturalmente que enamorarme cada vez más de Él. Y esa experiencia de amar al Señor y de sentirse amado por el Señor me lleva naturalmente a hablar de aquello que yo amo. Y por eso el segundo camino que me inaugura el bautismo, además de crecer en el conocimiento del Señor, es precisamente la necesidad, no como un mandato externo, sino como una realidad interior que arde en mí de querer hablar de Jesús, de que otros conozcan aquello que Jesús me propone. Ese es el doble camino del bautismo que nos inaugura el bautismo: mi condición de discípulo y mi condición de misionero. Esperamos que a través de la lectura y de la reflexión que la catequesis de número 2 nos propone, podamos crecer en nuestra vida cristiana y podamos servir al Señor como bautizados y enviados.